cuando volvió y empezó a charlar con los jurados, volvió la tartamudez. Y para eso vamos a preguntarle a Mónica Peralta, fonoaudióloga, de qué se trata el perfil de la tartamudez, cuánto se puede mejorar con el trabajo. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, con respecto a la tartamudez, tenemos la tartamudez que comienza a partir de los 2 años, más o menos entre los 2 y los 4 años. Se llama tartamudez fisiológica. En algunos niños desaparece y en otros niños continúa y se estabiliza, digamos, como un síntoma de la comunicación y es una patología del habla. En el caso de este participante, lo que se ha comprobado en los pacientes tartamudos es que hay una diferencia a nivel de funcionamiento cerebral entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el que trabaja, digamos, o estimula el lenguaje y el ritmo y el oído musical. ¿Qué es lo que sucede en el tartamudo? Al no funcionar correctamente el hemisferio izquierdo, funciona o compensa el hemisferio derecho. La tartamudez tiene la problemática de presentar una ruptura a nivel de la fluidez, a nivel de la melodía y a nivel del ritmo de la palabra. Por lo tanto, estos factores que también intervienen en la música o en el canto son los que se estimulan para trabajar pacientes con tartamudez. Mónica, Eh, la pregunta es sí, si se puede realizar un tratamiento a una persona que lo padece, cuánto puede mejorar, puede eliminar definitivamente la tartamudez, cuánto tiempo lleva. sí, se puede trabajar desde la voz cantada un paciente tartamudo. El hecho de cuánto tiempo lleva también depende de la edad en que se toma el paciente porque dependen otros factores. Depende mucho el factor emocional o psicológico porque es un trastorno de la comunicación que genera cierta inseguridad, cierta ansiedad y cierto estrés en el paciente. Por eso es que aparecen ciertos síntomas que, bueno, ustedes lo habrán visto Claro. Sí. en muchas personas tartamudas o difluentes, porque tartamudez suena, ya se habla de difluencia, es una falla en la fluencia de la comunicación Y del esto, lenguaje. Mónica, se presenta en Eh, los primeros años de vida, como decías vos, en el caso de Francisco se le develó a los 6 años, es lo que conocíamos. Bien, lo que pasa es que tiene que haber empezado antes y a los 6 años se acentuó como síntoma. Ajá. ¿Esto qué sucede? También se debe trabajar desde el apoyo psicológico, porque genera muchísima ansiedad y muchísimos trastornos de la comunicación. Los pacientes se van adentrando, digamos, dejan de comunicarse. Bueno, actualmente con el tema del bullying que viene pasando hace muchos años, tanto en los adultos como en los niños, dejan de utilizar la palabra hablada, dejan de comunicarse y comienzan otros síntomas que tienen que ver con su aspecto emocional. Por lo tanto, El canto, Mónica, la pregunta es, ¿qué hacer? Los padres que detectan en un niño, algunos tienen una tartamudez pasajera, pero otros profundizan esta situación. ¿Qué hacer en esos instantes? ¿Es importante acudir a un especialista en ese momento? ¿Hay que dejar pasar un poco el tiempo? ¿Qué recomendás? no, no, lo importante es acudir a un profesional. Bueno, con respecto a este tema, el tema de la pandemia ha traído muchos problemas en la comunicación de los niños, Claro. sobre todo en aquellos niños que están en los inicios del lenguaje, que tienen aproximadamente 2 años. Las consultas son que el nene no habla, que el nene no habla bien, que el nene se desconecta, que no se comunica con el resto. ¿Qué sucede? Bueno, en este momento pandémico de sobreprotección, de falta de contacto y de falta de estimulación, porque no es lo mismo estar con sus pares o estar jugando con otros niños y visitar de manera normal a su familia, a estar, digamos, en su casa mirando tele o Claro. siendo muy protegidos por la familia. Esto también trae problemas en la comunicación y genera cierto grado de ansiedad y de fobias. La tartamudez también está considerada como una fobia para hablar, es decir, un miedo interno. Social, claro. Generalmente Puede ser tengo, entonces, entiendo, por el tema de la pandemia, una patología o algún emergente pasajero, llamémoslo de esa manera, y eso es una situación. Otra situación es tal vez ya algo que hay que trabajar más profundamente y que lo pueda acompañar durante toda la vida, pero que pueda ayudar a sociabilizar esto que vos decías, que se puede mejorar muchísimo. Mónica, te agradecemos mucho, la verdad es que es algo para seguir charlando, para seguir trabajando, pero me queda claro, nos queda en claro, Gus, que hay que atenderlo tempranamente y cuanto más temprano se pueda abordar, más solucionable puede llegar a ser, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. En realidad los que tendrían que trabajar muchísimo sobre esto son los pediatras también, que son los primeros Claro, profesionales que atienden a los niños, claro. estar atentos al lenguaje de su paciente y de esta manera hacer la derivación pertinente. Gracias, Cuanto Mónica, por más este temprano aporte. se realice mejor. Muchas gracias.